Javier Salas poseía la totalidad de las cosas. Millones en sus cuentas, mansiones en 3 naciones, una influencia que hacía estremecer a Wall Street. Pero esa noche de diciembre, al abrir por equivocación la puerta de la estancia de su asistenta doméstica en vez de su lujosa suite, observó algo que ninguna universidad de élite le había enseñado. Detrás de esa entrada se encontraba Elena Gómez, 27 años, quietecita frente a un espejo, vistiendo una de sus camisas blancas olvidadas en la cesta de la ropa. No se estaba alistando para una celebración. Sollozaba en silencio, sujetando una fotografía descolorida de sus progenitores y una misiva de desahucio. Cuando sus ojos se hallaron en el espejo, Javier comprendió que estaba a punto de asimilar la enseñanza crucial de su existencia, una lección sobre el valor auténtico de las personas, sobre la dignidad escondida detrás de las sonrisas laborales y sobre cómo a veces basta una entrada errónea para modificar 2 trayectorias para siempre. La mansión Salas en Madrid resplandecía de lujo gélido. Cristal, acero, mármol de Macael, 450 metros cuadrados en el núcleo de Salamanca, propiedad de Javier Salas, 37 años, director ejecutivo de un fondo de 2.800 millones de euros. Era el prototípico hombre hecho a sí mismo, español, que emigró de Sevilla a Harvard, de servidor nocturno a multimillonario implacable. No obstante, el triunfo lo había vaciado por dentro. Las personas se habían convertido en contactos, ocasiones, medios. Había olvidado lo que implicaba contemplar realmente a alguien. Elena Gómez, 27 años, laboraba como asistenta en la propiedad desde hacía 9 meses. Se desplazaba como una sombra eficiente, imperceptible. Nadie conocía que había sido una alumna brillante de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, que su proyecto de graduación había obtenido galardones nacionales, que había alcanzado unas prácticas prometedoras. Luego, el accidente cerebral de su padre, un albañil, lo destrozó todo. Alguien debía sacrificarse por la familia. Elena optó por la supervivencia, remitiendo a casa 1.900 de sus 2.400 euros mensuales, morando en 10 metros cuadrados en la vivienda de un individuo que ganaba en 1 hora lo que ella en un año entero. Aquella velada de diciembre diluviaba con fuerza. Javier retornó tarde de una cena formal, distraído y un poco bebido. En la oscuridad del pasaje torció a la derecha en vez de a la izquierda. Franqueó la puerta errónea. La escena lo retuvo en el umbral. Estancia reducida, cama individual, libros de arquitectura apilados. Elena, delante de un espejo sencillo, vestía una de sus camisas blancas. Lloraba en silencio, agarrando una foto antigua de sus padres y una misiva de desahucio. Sus miradas se cruzaron en el espejo. El pánico en el semblante de Elena era evidente. Javier permaneció inmóvil. Por primera vez en años, vio de verdad a alguien. No una trabajadora, sino una joven de su misma edad que derramaba lágrimas en un espacio que era una 10ª parte de sus vestidores. Balbuceó excusas, pero no logró retirarse. Preguntó algo que jamás había inquirido: si se encontraba bien. Elena, asombrada de que alguien le planteara esa cuestión, contestó con sinceridad hiriente: No, no se encontraba bien, pero al día siguiente sería completamente operativa. Lo prometía. Javier penetró en la sala, advirtió los diseños arquitectónicos fijados en la pared, bocetos elaborados que demostraban habilidad genuina. Inquirió por qué no ejercía de arquitecta. Elena sonrió amargamente. Papá enfermo, familiares dependientes, anhelos que no cubren gastos. Javier experimentó ardiente vergüenza. Él derrochaba 5.000 euros en cenas olvidables. Ella enviaba a casa todo, sacrificando cada cosa. Solicitó revisar la carta de desahucio. 3.100 euros de atrasos. 2 semanas hasta el percance. Tomó una resolución instintiva. Saldaría la deuda como un obsequio.
no un préstamo. Elena declinó con desesperación. No deseaba caridad. Javier aclaró que no era caridad, sino equidad. 9 meses ella había hecho su vida impecable, sin obtener nunca auténtico reconocimiento. Elena lloró lágrimas distintas, de alivio y esperanza imposible. Javier le rogó que le mostrara a observar a las personas de nuevo. Ella acababa de otorgarle una enseñanza que Harvard nunca proporcionó. Permanecieron sentados en silencio, dos realidades distintas por millones, pero conectadas por humanidad sorpresiva. Antes de marcharse, Javier la llamó por su nombre por primera vez. Le pidió comer juntos la noche siguiente, no como patrón y empleada, sino como dos seres que podían aprender el uno del otro. Elena asintió. Javier cerró la puerta. Permaneció en el pasaje oscuro, con el corazón golpeando rápido. Una puerta equívoca había descubierto algo gigantesco. La noche venidera, Javier eligió cocinar en lugar de reservar en restaurantes distinguidos. En el mercado de Antón Martín, completamente desubicado, solicitó consejos tímidos sobre cómo elaborar una paella. Cuando Elena entró en la cocina, lo halló con un mandil gracioso y harina en el pelo, mirando una sartén con pavor. Confesó haber destrozado la paella. Elena rió por primera vez en meses. Asumió el mando, salvó el desastre, preparó pasta perfecta. Javier la contemplaba fascinado. Cenaron en el salón principal remodelado. Iluminación suave, música suave, nada de trabajo. Solo dos individuos que empezaban a dialogar sinceramente. Javier hizo preguntas reales. Elena se abrió. Narró sobre sus anhelos de niña, de su padre obrero que le enseñó a distinguir la belleza en las fábricas, de su firmeza de que la arquitectura podía restaurar la dignidad a los ignorados. Luego Elena inquirió sobre Javier, el hombre, ¿verdad? El CEO, ¿quién era antes de los miles de millones? ¿Era feliz? Javier se calló. Nadie le formulaba jamás esas preguntas. Habló del chaval de Sevilla que estudiaba hasta las 3 de la mañana, del apetito de mostrar su propio valor y del coste. Familia perdida, ningún amigo auténtico, vínculos superficiales. Lo poseía todo y nada de lo que realmente importaba. Elena relató de su padre que ganaba 150 euros al mes. Cuando regresaba agotado, se sentaba con su madre en el balcón a observar el ocaso. En esos instantes eran las personas más opulentas del planeta. Tenían conexión sincera que ningún millón adquiere. Javier preguntó cómo recobrar esa humanidad. Elena sonrió. Ya había iniciado al entrar por la puerta errónea, al probar a cocinar, al mostrar interés por ella como persona. Conversaron hasta medianoche. Cuando Elena se levantó para retirarse, Javier pidió ver sus diseños. En la estancia pequeña analizó los bocetos. Eran excepcionales. Preguntó por qué nadie le había dado oportunidades. Elena explicó: sin contactos, sin posibilidad de prácticas no retribuidas, te olvidaban. El talento no era suficiente. Javier comprendió el privilegio inmerecido. Él había tenido libertad, Elena talento, pero circunstancias que la oprimían. Hizo una proposición. Tenía inversiones en despachos de arquitectura. Podía presentar su álbum, pero solo si superaba el examen profesional. Nada de ayuda. Elena preguntó por qué. Javier explicó. Al entrar en su cuarto, había visto dignidad auténtica, talento malgastado, injusticia. Podía ignorarlo o emplear sus ventajas para algo positivo, y porque ella le había enseñado más sobre ser humano en 2 días de lo que había aprendido en 37 años. Javier contactó a Esteban Rivas, arquitecto conocido. Cuando Rivas observó el álbum, el escepticismo se transformó en emoción. La entrevista con Elena se prolongó 2 horas en lugar de 30 minutos. Una semana después, prácticas pagadas de 6 meses, 1.200 euros mensuales, posibilidad de ser contratada. Elena lloró en el balcón. Por primera vez en 3 años veía un porvenir real.
Cuando se lo comunicó a Javier, él la abrazó. Ya no eran jefe y empleada, pero esto implicaba abandonar la mansión. Javier disimuló la frustración, se había habituado a ella. Le dijo que siguiera su anhelo. Luego preguntó dudoso si podrían continuar viéndose, como amigos. Los primeros días de prácticas fueron complicados. Software nuevo, colegas recelosos. Pero Elena tenía hambre desesperada. Trabajaba 11 horas al día, estudiaba de noche. Rivas le asignó un desafío: restaurar un parque infantil deteriorado, presupuesto mínimo. Elena acudió al barrio, conversó con madres y niños, lo incorporó todo. El resultado: dejó al estudio sin palabras. Lugar funcional y bello, económico, pero digno. Rivas decidió. El proyecto se llevaría a cabo con Elena como arquitecta principal. Su nombre en los expedientes. Elena llamó a Javier temblando. Iban a ejecutar su proyecto. Javier experimentó dicha pura por otra persona. Cena en su casa esa noche, paella prometida perfecta. Elena rió, traería el postre. Esa noche fue mágica. Comieron en la terraza bajo estrellas escasas. Dialogaron del proyecto. Elena declaró que le debía todo. Javier negó. Ella se había ganado todo. Él solo había abierto una entrada injustamente cerrada. Elena explicó que esa puerta estaba sellada y él la había visto cuando era invisible. Se miraron prolongadamente. Algo se movía entre ellos, más allá de la amistad. Javier se aproximó. Elena contuvo el aliento. El teléfono sonó. Llamada urgente. Se despidieron con un abrazo demasiado extenso. Esa noche ninguno durmió pensando en el otro. Se estaban enamorando. La idea atemorizaba, pero los afectos crecían, imposibles de obviar. 4 meses después, el parque se inauguró. Marzo frío, pero colmo de sol prometedor. El espacio abandonado se había vuelto una preciosa joya. Toboganes de madera, columpios accesibles, bancos cómodos, vegetación cuidada. Los pormenores establecían la diferencia. Murales de los niños, rincones para lectura, fuentes, todo con presupuesto irrisorio, todo con inteligencia y corazón. Las madres lloraban al contemplar el resultado. Los niños corrían riendo, incrédulos de que algo tan bello fuera para ellos. Javier estaba allí, había cancelado reuniones en Londres, observaba a Elena, que conversaba con los residentes, brillaba de dicha pura. En ese instante entendió con plena certidumbre, estaba profunda, irrevocablemente prendado de ella. No era atracción superficial, era admiración completa por quién era esta chica, por su fortaleza, intelecto, capacidad de transformar el sacrificio en belleza. Era el afecto maduro que aparece cuando ves verdaderamente a alguien en toda su complejidad y piensas: este ser mejora el mundo simplemente por existir. Después de la inauguración, la invitó a cenar en un pequeño local en Malasaña. Sencillo, agradable. Hablaron del proyecto, de las reacciones conmovedoras. Luego Javier interrumpió el curso. Dijo que debía confesarle algo importante. Si dañaba su vínculo de amistad, lo destrozaría, pero ya no podía ocultarlo. Le dijo simplemente que se había enamorado de ella. No sabía cuándo exactamente, quizá aquella primera noche, quizá durante las comidas, quizá ese día al verla resplandecer. Pero había sucedido y necesitaba saber si había siquiera una pequeña opción de que ella experimentara algo por él. Elena lo miró con ojos llenos de lágrimas. Respondió que era intrincado. La aterrorizaba. Él había sido su patrón. La había ayudado cuando estaba desesperada. Había tanto desequilibrio de poder, tanta gratitud mezclada. ¿Cómo podía estar segura de qué sentía auténticamente? Javier apreció la franqueza. Explicó cómo lo sabía con plena certeza. Cuando pensaba en ella, veía a la persona que le había enseñado a ser humano. La persona más sagaz que conocía, la persona con quien deseaba hablar siempre, y sí, la mujer más hermosa que hubiera visto, por dentro y por fuera. Pero si necesitaba tiempo,
esperaría, y si no podía corresponder, lo aceptaría. Elena sintió lágrimas correr. No era que no sintiera nada, sentía demasiado y eso la asustaba. Tenía miedo de que fuera demasiado excelente para ser real, de que él despertara dándose cuenta de que era solo una chica de Vallecas. Tenía miedo de no ser suficiente para su ambiente. Javier tomó su mano, le dijo que escuchara atentamente. Ella era demasiado para su mundo trivial. Tenía más valía que todos ellos juntos, y si tuviera que escoger entre ese mundo y ella, la elegiría siempre. Elena expresó el temor más profundo, y si no funcionaba, perdía no solo a él, sino la profesión. Javier prometió solemnemente, sucediera lo que sucediera, su carrera era suya. Las conexiones eran porque las merecía. Si ellos no prosperaban, él se apartaría totalmente, pero le suplicaba que no permitiera que el miedo les privara de algo extraordinario. Elena lo estudió demoradamente. Vio vulnerabilidad auténtica, esperanza, afecto verdadero. Tomó una determinación arriesgada, pero justa. De acuerdo. Podían intentarlo, pero gradualmente. Quería estar segura de que fuera sincero. Javier sonrió con alegría pura. Gradualmente estaba bien. Había aguardado 37 años por algo genuino. Podía esperar lo necesario. Cuando salieron, Javier la besó por primera vez. Un beso delicado, respetuoso, cargado de promesas. Los meses posteriores fueron intensos. Javier conoció a los padres de Elena en Vallecas. Su padre, débil pero con ojos húmedos, le rogó que cuidara de su hija. Javier prometió con voz quebrada que lo haría. La madre preparó comidas dominicales, tratándolo no como multimillonario, sino como pareja de su hija. Elena ingresó en el ambiente de Javier con más dificultad. Las cenas de gala eran terrenos minados de miradas críticas, preguntas clasistas, pero Javier la respaldó siempre con firmeza, dejando claro que Elena no era un adorno, sino una compañera en igualdad. Paulatinamente, los dos ámbitos se unieron. Javier se volvió más sencillo, menos obsesionado con la posición. Pasaba domingos en Vallecas, jugaba a las cartas con el padre de Elena. Elena se volvió más confiada. Entendió que su valía no dependía del visto bueno de la élite. Un año después de aquella primera cena, donde Javier había revelado sus sentimientos, afrontaron su primera crisis devastadora. El padre de Elena sufrió una recaída grave, un segundo accidente cerebral que lo dejó parcialmente incapacitado. Los gastos sanitarios se dispararon. Fisioterapia especializada, aparatos costosos, auxilio domiciliario las 24 horas. La madre de Elena no podía manejarlo todo sola. Elena se encontró ante la elección más penosa de su vida por segunda vez. Debía regresar a Vallecas a tiempo completo para cuidar de la familia, sacrificando nuevamente la profesión que finalmente despegaba. Acababa de conseguir un ascenso en el estudio. Trabajaba en 3 proyectos importantes. Había empezado a forjarse un nombre respetado en el ámbito de la arquitectura social madrileña. Pero la familia era la familia siempre. No había alternativas posibles. Llamó a Javier sollozando una noche, incapaz de ocultar la desesperación. Le explicó la situación con voz roto. Él escuchó en silencio absoluto hasta el término. Luego dijo algo que la conmovió profundamente. «Casémonos inmediatamente». Elena creyó haber entendido mal a través de las lágrimas. Pidió que repitiese. Javier reiteró con tono firme y seguro. Debían contraer matrimonio lo antes posible. Explicó velozmente antes de que ella pudiera malinterpretar. No era un impulso romántico ni una propuesta improvisada. Era práctico y sincero a la vez. Si estaban unidos legalmente, él podía cubrir todos los costes sanitarios del padre sin complicaciones burocráticas.
Podían contratar la mejor asistencia disponible a tiempo completo. Elena no tendría que sacrificar la carrera que había edificado con esfuerzo y abnegación. Sabía lo que iba a oponer, que era demasiado, que no podía aceptar, que no deseaba casarse por dinero o conveniencia. Pero le explicó con pasión que no era por dinero o conveniencia en el sentido que ella temía. Era porque la amaba con toda su esencia y quería construir una vida juntos de todos modos, antes o después. Esta era simplemente una excelente razón para hacerlo ahora, en lugar de dentro de 2 años, cuando los momentos fueran más cómodos. Y sobre todo, era egoísta en esto. Quería casarse con ella porque no podía imaginar su vida sin ella. Quería ayudar a su familia porque era su familia ahora. Y quería que ella tuviera la carrera que merecía sin tener que escoger cruelmente entre sueños y obligación familiar. Elena lloró aún más fuertemente, pero eran lágrimas diferentes y enredadas. No sabía si eran lágrimas de alivio, de afecto, de pánico, de agradecimiento, o todas juntas, en un maraña imposible de separar. Opuso resistencia débilmente diciendo que era exagerado, que no podía pedirle un sacrificio tan colosal. Javier la corrigió con dulzura. No estaba pidiendo nada, él estaba ofreciendo libremente y era completamente egoísta en esto. Quería casarse con ella porque ella lo había vuelto humano de nuevo, porque lo hacía reír sinceramente, porque creía en él de modos que superaban sus millones. Quería que su familia estuviera bien porque la amaba a ella y todo lo que venía con ella, y quería que ella pudiera utilizar su talento extraordinario sin ser aplastada por circunstancias injustas. Elena aceptó finalmente con voz temblorosa, no porque necesitara desesperadamente su dinero, sino porque entendió que él necesitaba poder ayudar, usar sus privilegios para algo profundamente significativo en lugar de solo acumulación, y porque lo amaba, de forma que la asustaba por su intensidad. Se casaron 3 meses más tarde, en una ceremonia que asombró a todos los conocidos adinerados de Javier. No en un parador de lujo, no en una ubicación pomposa que sus colegas esperaban. Se casaron en el patio del edificio popular de Vallecas, donde Elena había crecido, donde había jugado de niña, donde los vecinos la habían visto madurar. Los residentes, que la habían conocido pequeña con las rodillas desolladas, asistían ahora a su boda con lágrimas de alegría genuina, trayendo platos caseros y adornando el patio con luces sencillas. El padre de Elena, en silla de ruedas, pero con los ojos húmedos de orgullo imposible de reprimir, la escoltó al altar improvisado, hecho de flores silvestres. Javier vestía un traje simple, sin marcas ostentosas, nada que hiciera sentir a sus suegros incómodos. Elena llevaba un vestido clásico de los años 60, hallado en el rastro y arreglado perfectamente por una modista local, más bello y trascendental que cualquier creación de 30.000 euros. Después de la unión, Javier hizo algo que transformó su fama completamente. Anunció la creación de una entidad de 10 millones de euros dedicada específicamente a apoyar a jóvenes talentos provenientes de ambientes económicamente desfavorecidos en los campos de arquitectura, diseño, arte y ciencias sociales. La denominó Fundación Elena Gómez Salas, no por vanidad, sino para honrar públicamente a la mujer que le había enseñado que el talento se reparte equitativamente en todas las clases sociales, pero las oportunidades no, y que esta era una injusticia que personas con medios podían y debían combatir. 5 años más tarde de esa boda inesperada, Javier y Elena estaban sentados en la terraza de su morada renovada en Madrid. Ya no la mansión estéril y fría de antaño, que simulaba un museo, sino una casa auténtica rebosante de vida. Fotografías familiares en cada estancia, libros apilados por doquier, desorden afectuoso que evidenciaba vida compartida. Miraban las estrellas escasas de Madrid, cogidos de la mano en silencio cómodo.
Elena rompió el mutismo inquiriendo si pensaba aún en aquella velada determinante, cuando había entrado por error en su habitación, modificando ambas existencias irreversiblemente. Javier rió suavemente diciendo que pensaba en ello literalmente a diario. Había sido la puerta equivocada más acertada que hubiera franqueado en toda su vida. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Dijo que no creía que hubiera sido un fallo en el sentido convencional. Creía que había sido bendición, no religiosa o sobrenatural, sino gracia humana sencilla, el momento en que el universo lo había colocado frente a lo que necesitaba desesperadamente ver para salvarse de sí mismo. Javier asintió reflexivo. Su existencia había girado completamente, de formas que nunca habría imaginado. Había reducido drásticamente las horas de trabajo obsesivas. Ahora pasaba tiempo genuino con Elena, con sus suegros que consideraba familia verdadera, con los jóvenes de la fundación a quienes asesoraba personalmente. Había aprendido a cocinar realmente bien, a reír libremente, sin calcular impresiones, a llorar sin reservas cuando las emociones lo desbordaban. Había aprendido lo que significaba conexión humana auténtica. Elena se había convertido en una de las arquitectas sociales más reconocidas, no solo de Madrid, sino de España. Había ideado intervenciones de recuperación en 12 barrios populares de diferentes urbes, siempre con su filosofía inquebrantable: dignidad, belleza accesible, participación activa de la colectividad en los procesos de decisión. Sus proyectos ganaban premios nacionales no por opulencia o novedad técnica, sino por impacto humano medible. Pero más importante que cualquier éxito profesional, habían edificado una relación basada en reciprocidad sincera e igualitaria, no benefactor y salvada, no jefe y empleada, no rico que auxilia a pobre, dos personas imperfectas que se habían enseñado mutuamente su valía, que habían progresado juntos a través de desafíos reales, que se elegían cada jornada conscientemente. Javier le confesó algo que nunca había dicho explícitamente. Aquella noche, cuando la había visto sollozar sosteniendo aquella foto y aquella carta, había sido la primera vez en años que había visto realmente a alguien, no como función a mejorar o recurso a administrar, sino como ser humano completo con historia, sufrimiento, dignidad. Ella lo había rescatado ese día, probablemente más de lo que él la había rescatado a ella. Elena se giró para mirarlo a los ojos. Le dijo que él la había visto cuando el mundo entero la trataba como invisible. Le había otorgado dignidad, reconociendo su mérito cuando se sentía humillada y disminuida, no con el dinero. Eso vino después, sino con la mirada, con aquella pregunta sencilla pero revolucionaria: ¿estás bien? Aquella pregunta le había cambiado la vida, demostrando que alguien veía a la persona detrás del papel. Se besaron dulcemente. Un beso que sabía a años de crecimiento compartido, de adversidades afrontadas juntos, de afecto que no había nacido de circunstancias perfectas de cuento, sino de vulnerabilidad mutua y decisión consciente. Elena dijo algo que resumía perfectamente su relato, que le gustaba profundamente que no fuera un relato donde el príncipe rescata pasivamente a Cenicienta. Era una historia donde dos personas imperfectas se habían salvado mutuamente activamente. Javier concordó plenamente. Ella le había enseñado la humanidad que había extraviado. Él le había dado oportunidades que merecía, pero que le habían sido negadas. Pero ambos habían tenido que evolucionar dolorosamente, transformarse profundamente, afrontar sus propios demonios ocultos. No había habido salvador y salvada, solo dos seres humanos que habían construido algo hermoso y peculiar juntos a través de compromiso diario. Aquella noche, mientras Madrid descansaba tranquila bajo ellos y las luces de la ciudad resplandecían como estrellas caídas, Javier y Elena permanecieron en la terraza conversando del futuro,
de los nuevos proyectos de Elena para un centro comunitario integrado en una zona periférica olvidada, de los planes de Javier de extender la fundación por toda España y quizá más allá, de la posibilidad de tener hijos algún día, de transmitir no riqueza material, sino valores sólidos y afecto por la humanidad. Y pensaron ambos, sin necesidad de expresarlo en voz alta, en la puerta equivocada, que se había convertido en la puerta más correcta, en el error que había sido bendición inesperada, en el instante preciso en que dos realidades completamente diferentes se habían encontrado y, en lugar de chocar destruyéndose, habían aprendido una danza nueva y preciosa juntos. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.